En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta Secretaría. Gracias, señor presidente. Han llegado oficios del señor ministro de Energía con el que remite informe final del análisis del subsidio transitorio al pago del consumo de energía eléctrica tras proceso de consulta pública. Asimismo, del vicepresidente ejecutivo de ENAMI, con la que remite información solicitada respecto a la glosa 04 del presupuesto de la Nación, y con el segundo responde oficio en el cual se pedía información sobre el Fondo de Acción Social FAS. Estos documentos están enviados a vuestros correos. Solicitudes de audiencia del gerente general de políticas públicas de Corma para exponer sobre el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico. Y el señor Juan Alberto Molina, abogado de la Cámara de Turismo de Olmué y de la comunidad Alto al Sol de la Comunidad Serena, para exponer antecedentes relativos a los procedimientos sancionatorios de revisión de la RCA que ampara la línea de transmisión Cardones-Polpaico. Por último, una invitación de Colbún a participar en la inauguración de su planta Horizonte, la más grande del país, la segunda de América Latina, energía renovable, la fecha que indica. Eso es todo, señor. Muchísimas gracias, señor secretario. Pedirles a los miembros de la comisión que pudiéramos en la próxima sesión escuchar a los invitados restantes en materia de proyecto subsidio y proceder, de acuerdo a lo que me ha indicado el senador Prodan, que ha hablado con el Ejecutivo, a la votación en general, para luego retomar de vuelta de sala la discusión particular, si les parece. Muy bien. Muy buenas tardes, señor ministro de Energía, don Diego Pardo, a la directora ejecutiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Marta Cabezas, al director del Coordinador Eléctrico Nacional, CEN, don Juan Carlos Olmedo, bienvenido. Le voy a pedir a usted, Juan Carlos, que presente a los integrantes del Consejo que lo acompañan y después vamos a hacer una pequeña introducción para proceder ya a ir al fondo. Solo en los nombres, ¿eh? Esta es una presentación. Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero presentar a quienes me acompañan, el Consejo Directivo en pleno, la señora Bernardita Espinosa, don Humberto Espejo, Carlos Finart, Jaime Peralta. Además, nos acompaña nuestro director ejecutivo, Ernesto Uber. Muy bien, muchísimas gracias. De acuerdo a lo conversado, vamos a tener en primer término la intervención justamente del Coordinador Nacional Eléctrico, luego la primera autoridad del sector y la superintendenta para poder abordar este grave problema que nos ha sucedido hace una semana, 8 días atrás en el país. Especialmente, como le vamos a dar un tiempo, obviamente, al coordinador para que pueda explayarse en esto, precisar o focalizar más o menos cuatro aspectos que han estado rondando en una profusa polémica pública, que obviamente tiene muchos datos que ser investigados, analizados, clarificados. Uno tiene que ver, para que lo aluda, en el plan de defensa contra contingencias extremas anunciado el año 2019 y del cual no se ha conocido exactamente en qué condiciones llegó porque no se ha implementado ese plan, el plan de defensa contra la contingencia extrema que ha sucedido en este intertanto de prácticamente 6 años. Dos, respecto al arranque en negro, o sea, las verificaciones de las unidades de Black Star esenciales para recuperar una cosa del origen, que está en investigación, la empresa ISA, otra cosa es la larga demora en la recuperación, del cual sabemos que solo un 10% de las estaciones tenía esa certificación o verificación y que por lo tanto había una situación ahí que había que precisar y aclarar qué está sucediendo con eso. Y respecto de las que no están verificadas, qué denuncias o bien qué reclamos se levantaron para poder pedir sanciones a la SEC respecto a aquello. Tercero, respecto al plan de recuperación del servicio, exactamente qué ha sucedido con el plan ESCADA, el proyecto ESCADA que colapsó o tuvo una avalancha de datos erróneos y tuvo probablemente un conjunto de otros elementos que eh, al parecer sin prueba o simulacro o método de validación frente a un blackout de esta naturaleza, tuvo que soportar y eso generó una situación grave. Y por último, ante eh, el señalamiento que hizo ISA, que lo hizo ayer respecto de que a las 13:35 del día martes pasado habría comunicado
que falló el sistema de protección operativo que tenía y que esto había sido comunicado al coordinador eléctrico y habiendo mediado casi 2 horas hasta que se produce el blackout. Entonces, naturalmente, uno se pregunta qué sucedió en ese intertanto antes del apagón en cuanto a las medidas que se tomaron desde el coordinador eléctrico respecto a esta advertencia de la propietaria de la línea donde se originó la falla. Bien, senadora Proboste, brevemente, sí. Presidente, mire, yo junto con agradecer la disposición que usted ha tenido para poder convocar en este inicio del mes de marzo a la Comisión de Energía, al ministro y a todo el Consejo. Nos parece que este es un hecho muy complejo y yo quisiera partir preguntándole al ministro si él tenía información de lo que hoy se ha hecho público en el diario El Mostrador, y en donde el diario El Mostrador señala que al dato de la caja negra, por cierto, del CEN, señala en que aquí se entregaron las alertas 2 horas antes. Entonces, uno puede hacer una serie de lucubraciones respecto de qué es lo que hubiese pasado, digamos, de la gente que quedó atrapada en los metros, en el metro, etcétera. Pero sin duda que el tema más relevante es la gente que perdió a sus familiares. Es la gente que si hubiese tenido esa información, hubiese llegado a un centro de salud. Entonces, yo lo primero que quisiera señalar, presidente, es que si la información que está en un medio de comunicación, El Mostrador, es verídico, porque acá además señalan el informe eh, de, de todo el momento. eh, Informe que además ha sido ya público, 34 páginas, de todo lo que ocurrió en esa oportunidad del sistema eléctrico nacional que fue liberado. Entonces, a mí me parece bien importante las preguntas que hace el presidente respecto del plan, de lo que no se ha cumplido. Pero la pregunta de base es que si esta información que está publicada hoy día en un medio de circulación es verídica o no, porque eso nos pone en otro escenario, presidente. Esto es lo que justamente declaró ayer ISA, esta información del aviso de 2 horas antes. Pero Sí, claro, pero la igualmente, información del diario El Mostrador, no quiero, da bastantes más antecedentes, porque lo que se libera es la caja negra del Sistema Eléctrico Nacional. Y se liberan además las informaciones de solicitud de apoyo respecto la solicitud de apoyo que se hizo Argentina, todos, por cierto, fallidos. Entonces, no, creo que perfecto. sería... No sé si el ministro quiere responder de inmediato. De inmediato. Sí, bueno, saludar a los senadores por su intermedio, soy el presidente del Senado, pero también no he terminado de leer el informe del mostrador porque entiendo que se publicó hace relativamente poco. Em, el detalle de lo que ocurrió con la operación diaria, entiendo que fue publicado el día de ayer por el coordinador y en particular es lo que tiene que ver con este aviso sobre problemas que estaría teniendo los sistemas de protección de la línea. Entiendo que es parte de lo que va a presentar hoy día el coordinador. Obviamente, eh, respecto de la información que tuve yo ese día, mi primera noticia respecto a problemas con la operación fue después del corte en un llamado que recibí eh, del presidente del coordinador, Juan Carlos Olmedo, donde nos comunicamos una vez que ya había ocurrido. Esa es la primera información que tuve al respecto. Sin perjuicio de eso, entiendo que los hechos que menciona la senadora van a ser objeto de la presentación del coordinador. Siendo así, le damos la palabra de inmediato entonces al director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, don Juan Carlos Olmedo, por favor. Usted tiene una presentación. Gracias, presidente. Mientras ponemos la presentación, quisiera transmitir un mensaje del Consejo Directivo. En primer lugar, lamentamos los hechos del apagón total ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional el 25 de febrero, que alteraron seriamente el desarrollo de las actividades normales de las personas y en general del país.
El coordinador eléctrico está comprometido en el desarrollo del estudio de análisis de falla de este evento con absoluta objetividad y transparencia para aportar y entregar toda la evidencia con el fin de identificar las causas que permitan determinar las responsabilidades del evento, sean de quien sea. Vamos a garantizar que el estudio se está realizando con absoluta transparencia y con todos los antecedentes disponibles que hemos solicitado y vamos a solicitar a futuro a las empresas en caso de ser necesario. Para cumplir esto, además estamos en proceso de contratar a una institución especialista internacional de alto prestigio para que revise de manera crítica dicho estudio y entregue sus comentarios, análisis y conclusiones y recomendaciones. Nos adelantamos en señalar que la experiencia nacional e internacional sobre apagones totales indica que el análisis, estudios y auditorías que sabemos deben hacerse incluso más allá del estudio de falla, se van a realizar. Con eso lograremos una completa caracterización de la causa de raíz de la falla, de la respuesta de elementos de control del sistema y de la ejecución del proceso de recuperación del servicio, lo que se va a extender más allá del plazo establecido en la normativa para elaborar el estudio de análisis de falla. Vamos a cuidar que estos análisis, estudios y auditorías se realicen con la profundidad y alcance que sean necesarios en el plazo más corto posible para aportar antecedentes. Y queremos asegurar que todo este trabajo se realizará bajo la perspectiva de colaboración total con las autoridades del sector, en especial la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y de manera transparente, haciendo público estudios y sus respectivos antecedentes de respaldo como lo hacemos usualmente. Finalmente, deseamos valorar la respuesta de todos aquellos que son parte del sistema y quienes en el contexto de la compleja situación de recuperación de servicios que vivimos, posterior a la falla, trabajaron en forma continua y dedicada para lograr la recuperación total del sistema interconectado. Y por último, hemos estado en medio de esta crisis y sin duda como institución queremos valorar el esfuerzo de todas las mujeres y hombres que trabajan en nuestra organización y que han puesto todas sus energías para superar la situación y cumplir con nuestro rol y misión. Partamos con la presentación. Respecto a la presentación, este es la agenda que tenemos. Vamos, si bien no quiero extenderme en el marco institucional que ustedes conocen bien, quiero resaltar dos cosas. Sí, sí, sigue. El Coordinador Eléctrico Nacional es el resultado de una evolución que viene desde el año 85, en que las empresas eran parte del operador del sistema y tomaban las decisiones. El año 2016, cuando el Congreso aprobó esta modificación, creó un organismo autónomo e independiente que tiene un consejo directivo integrado por 5 miembros que todas sus decisiones se toman en forma colegiada. Aquí ningún consejero actúa por sí solo. Sí, por favor, la siguiente. La siguiente. Y tenemos este centro de control que usted conoce, desde el cual se opera el sistema eléctrico nacional, y lo más importante es poder tener visibilidad del sistema, y para eso tenemos este equipamiento. ¿Sí? Y quiero destacar finalmente, para dejar espacio al director ejecutivo, que la información que gestiona el coordinador eléctrico es toda pública, con aquellas excepciones que establece específicamente la ley. Y para tener algunas cifras de lo que tenemos que responder un volumen de cartas del orden de 10.700 cartas anuales. Elaboramos más de 1.500 informes de distinto tipo, que van desde reportes hasta informes de cumplimiento, que son de público acceso. Hemos recibido 600 solicitudes de audiencia pública, en la cual recibimos a quienes nos reciben y su contenido es de público conocimiento, y 285 solicitudes de transparencia. Y ese es un gran volumen de datos que aportamos y es parte de la muestra de nuestra transparencia. Tenemos una estructura sólida en la cual está el Consejo Directivo con sus unidades de soporte y la Dirección Ejecutiva que está encargada de todas las acciones operativas con sus distintas áreas. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora dejo al director ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Vamos a continuar con la presentación. En esa lámina se explican las principales cifras del sistema eléctrico nacional, demandas máximas que están en el orden de los 12.000 megawatts y potencias instaladas sobre 36.000 megawatts, de los cuales aproximadamente sobre el 40% corresponden a energías renovables variables, lo que nos posiciona al coordinador eléctrico en lugares de liderazgo en relación a la integración de este tipo de tecnologías.
En la lámina siguiente, que la voy a pasar más rápido, está lo que explicaba Juan Carlos respecto a la coordinación que se hace en tiempo real y la comunicación permanente que existe con todas las empresas. Cada una de estas empresas tiene sus propios sistemas SCADA que envían información al sistema SCADA del coordinador. El sistema SCADA es una plataforma que permite a nosotros como coordinador recibir las informaciones de tiempo real, y las empresas particularmente tienen sus propios SCADA distintos al del coordinador, y mediante eso operan las instalaciones. Ellos son los que operan las instalaciones, nosotros coordinamos y damos las instrucciones que correspondan. Ahora, la aplicación del plan de recuperación de servicio. El plan de recuperación de servicio es un informe, un estudio que está contemplado en la norma técnica y donde se establece la forma de recuperar el sistema luego de un apagón total o un apagón parcial. Este informe se actualiza, se publica todos los años. Las empresas tienen la posibilidad de hacer observaciones, comentarios y pedirnos corregir o ajustar ciertos textos que están en ese estudio de plan de recuperación de servicio. Y es importante señalar que la recuperación del sistema se realiza de manera descentralizada. El Coordinador Eléctrico Nacional, el CDC, que aparece ahí en la pirámide que está en la figura al lado derecho, mediante el plan de recuperación de servicio, le entrega las instrucciones que están establecidas en el plan a los centros de operación para la recuperación del servicio que pertenecen a las empresas. Las empresas son las encargadas de iniciar el esquema de recuperación de servicio luego de un evento como el que vimos el 25 de febrero. Y a continuación, los centros de control de las empresas son los que operan directamente a las instalaciones y preparan los esquemas para que las centrales que tienen partida autónoma puedan ir recuperando el sistema de manera simultánea y que se realice en la menor forma posible. Las empresas, además, son las responsables de tener, aparte de los sistemas SCADA que permiten operar las instalaciones, también los sistemas de comunicaciones para coordinar la operación del plan junto con, de acuerdo a las instrucciones que ha impartido el coordinador. Como decía, el CDC del coordinador eléctrico instruye la aplicación del plan de recuperación de servicio y son los centros de operación para la recuperación del servicio que pertenecen a las empresas las que tienen que preparar los esquemas para que las centrales que tienen partida autónoma puedan ir aportando y formando las distintas islas que vamos a ver en la lámina siguiente, que están en un diagrama más geográfico. La recuperación se realiza en forma paulatina y descentralizada, y una vez que se van formando las distintas islas, el coordinador instruye la interconexión de estas distintas islas en el sistema. Aquí esta lámina la voy a pasar más rápido porque es parte del estudio de análisis de falla y los tiempos que están establecidos en la normativa para efectos de entregar el estudio de análisis de falla con la información que nos han hecho llegar las empresas hasta el día de ayer, el informe de 5 días. En total recibimos del orden de 1.062 informes. Estamos consolidando toda esa información para poder completar el estudio de análisis de falla y entregarlo. Esperamos antes del día 15 que está establecido, día hábil, el número 15, que está establecido en la normativa. Respecto a la situación previo a la falla, el sistema estaba operando como habitualmente opera en horario diurno, con una participación de energía limpia o renovable en el sistema superior al 80%, con participación de centrales convencionales, tanto hidráulicas como térmicas, como se ve en esa lámina. Desde el punto de vista más eléctrico, ahí en esa lámina se puede ver el diagrama unilineal eléctrico. La línea de color azul es la línea de 500.000 volts perteneciente a la empresa ISA Interchile, ubicada, que conecta las subestaciones Nueva Maitencillo con Nueva Pan de Azúcar. En el momento de la falla tenía una transferencia de 1.800 megawatts, lo que es inferior al criterio N-1 que se utiliza para operar en forma segura y económica el sistema eléctrico. Desde el punto de vista más geográfico, ahí se pueden ver
las subestaciones, la subestación Nueva Maitencillo, ubicada cerca de la localidad de Vallenar, y Nueva Pan de Azúcar en la zona de Coquimbo. Como decía, el criterio de seguridad que se aplicaba es el criterio N-1. Eso significa que la falla de un elemento no se puede propagar, no puede sobrecargar el elemento que está en paralelo. Es un criterio de redundancia, ¿no es cierto?, que se aplica en la normativa, y además no solo en la normativa nuestra, sino que también en la normativa internacional. Al sur de la línea, la demanda del sistema estaba en aproximadamente 8.100 megawatts y hacia el norte en unos 3.500. La pérdida de este vínculo, producto de la operación incorrecta de las protecciones a las 40 segundos, provocó un desbalance del orden del 25% en relación al sistema que estaba al sur de la línea, y eso finalmente implicó la salida en cascada y el apagón que todos vimos el día 25 de febrero. Con los antecedentes que tenemos a la fecha, esta protección que operó de manera incorrecta en la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar no debió haber operado, causando la apertura de los dos circuitos. De hecho, la empresa ISA Interchile había informado a las 13:35 horas que esta protección, la protección de la línea, estaba fuera de servicio, y en esa oportunidad la empresa informó que la protección de respaldo estaba 100% operativa, y además no indicó ningún riesgo para la instalación. Es por esta razón que requerimos la realización de una auditoría para efectos de determinar la causa raíz de esta operación de una protección que supuestamente había sido inhabilitada por la empresa propietaria, y además sin informar riesgos para la instalación, habida cuenta que la protección de respaldo estaba plenamente operativa. El sistema además tiene mecanismos de mitigación para este tipo de situaciones. Estamos investigando la correcta operación o incorrecta operación de los otros mecanismos de mitigación, y van a quedar establecidos en la investigación que estamos haciendo, y vamos a poner en conocimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esperamos antes del día 15, que es lo que establece la normativa. Las protecciones eléctricas son dispositivos que de alguna forma son los guardianes de la operación de las instalaciones del sistema. Permiten aislar las instalaciones falladas cuando ocurren fallas reales en el sistema. En esta situación no hubo una falla real en el sistema eléctrico, no hubo un cortocircuito, algo que cortara los conductores, por ejemplo. Es solo una apertura. Es como si en nuestras casas tuviéramos sin ninguna falla al interior de nuestros domicilios una apertura del interruptor general de la casa. ¿Ok? Esa es la situación para explicarlo en simple. Respecto del plan de recuperación de servicio, en esa lámina se puede ver desde el punto de vista geográfico cómo está establecida la actuación de los centros de operación para la recuperación del servicio, los COR, que pertenecen o son las empresas coordinadas quienes tienen que implementar los esquemas para que se produzca la operación de las centrales que tienen partida autónoma. Una vez ocurrido el evento, a las 15:18, el Centro de Despacho y Control del Coordinador Eléctrico Nacional comienza las acciones e instruye las acciones para iniciar la recuperación del sistema. Como ustedes ven en esa lámina, el SCADA o la empresa Transelec es determinante para la aplicación del plan de recuperación de servicio y la implementación de las distintas islas eléctricas, particularmente en la zona sur, centro y norte. Transelec ejerce la función de COR, así como está establecido en el plan de recuperación de servicio, que es de conocimiento de toda la industria, y no ha hecho observaciones ni objeciones al plan que se publicó en el mes de junio del año pasado.
la indisponibilidad de su sistema SCADA, me refiero al sistema SCADA de la empresa Transelec, resultó determinante para la recuperación del sistema, para el retraso en la recuperación del sistema. A las 15:22 del día martes 25 de febrero, Transelec informa que perdieron sus comunicaciones y están sin su sistema SCADA operativo y tampoco tienen telecontrol sobre sus instalaciones. Situación que es fundamental para el exitoso cumplimiento de la recuperación del sistema, como se puede ver en ese mapa geográfico. A las 15:36, la empresa Transelec ratifica que están sin su planta telefónica y que están desplazando personal a los centros de control en terreno, particularmente en Alto Jahuel, además en la zona norte, centro y sur, para operar manualmente las instalaciones. Después de las 18 horas, finalmente Transelec informa la recuperación de su sistema SCADA, que es el que le permite operar sus distintas instalaciones, y aun cuando informó a partir de esa hora que el sistema SCADA se había recuperado, nuestros despachadores detectaron intermitencias en la operación del sistema SCADA. Hay una secuencia que está además pública porque es parte de la bitácora de la recuperación del sistema. Destacar que la dificultad que tuvo el plan de recuperación de servicios, motivado por lo que explicaba anteriormente en relación al SCADA de la empresa Transelec, finalmente permitió ir avanzando de manera más lenta. A las 17 horas teníamos recuperado parte de la zona de Puerto Montt y la isla de Chiloé. A continuación se avanzó finalmente al 100%, instrucción de 100% recuperación de los consumos de la zona Concepción alrededor de las 20:43. Importante señalar que antes de esa hora, aproximadamente a las 19:30, finalmente las centrales de la cuenca del Maule, particularmente Colbún, pudieron aportar energía a la sexta región, a la región de O'Higgins. Después aparece la recuperación de Parral, y destacar que aproximadamente a las 23:29 habíamos logrado sincronizar las islas que se habían formado, y se había dado la instrucción de recuperar el 100% de los consumos desde la región de Valparaíso hasta la isla de Chiloé. Posteriormente continuó la recuperación de las instalaciones al norte de la región de Valparaíso, y finalmente la recuperación de Antofagasta a las 4:29, a las 7:02 Iquique, y a las 8:40 la recuperación de la zona de Arica. ¿Cuáles son las medidas que hemos adoptado desde el punto de vista del Coordinador Eléctrico Nacional? Para nosotros es una obligación legal e institucional el que se aclare, tal cual como dijo Juan Carlos, en forma completa y con todo el detalle lo ocurrido el día 25 de febrero. El estudio para análisis de falla considera la información a las 48 horas de más de 500 informes. El día de ayer, para completar la información, habíamos recibido, como dije anteriormente, más de 1.000 informes complementarios, me refiero a los informes que se deben entregar al quinto día, y en función de esta documentación que nos han entregado las empresas, vamos a hacer este análisis riguroso, como hemos señalado, y lo vamos a enviar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Considerando la información recibida de la empresa ISA Interchile y dada la necesidad de aclarar los riesgos de un evento similar, a partir del día jueves 27 de febrero, el Centro de Despacho y Control del Coordinador limitó las transferencias por la línea Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, hasta que se aclare en forma completa la operación incorrecta de esas protecciones. Habida cuenta que, como dije anteriormente, el Centro de Despacho y Control había sido informado de su inhabilitación por parte de la empresa propietaria, y además que el sistema de respaldo estaba plenamente operativo. Con toda esta información, el Consejo Directivo instruyó la realización de 2 auditorías técnicas
las cuales están en curso. Estamos elaborando los términos de referencia para hacer la contratación de los expertos correspondientes. Una auditoría al sistema de control y protecciones y telecomunicaciones de la línea Nueva Maitencillo Nueva Pan de Azúcar, para efectos de aclarar bien la causa raíz de esta operación incorrecta. Y la otra auditoría al sistema SCADA de telecomunicaciones internas y externas de la empresa Transelec, para efectos de aclarar bien por qué su sistema SCADA quedó inoperativo. Se contratarán consultorías nacionales e internacionales independientes de las empresas para abordar esta materia. Los resultados del EAF determinarán la necesidad de impulsar o no medidas correctivas, y todos los antecedentes utilizados para la elaboración del estudio de análisis de falla serán públicos. Esa es la presentación, presidente. Bien, yo quisiera que abriéramos un espacio para la consulta y preguntas de los señores senadores y reiterar solamente del inicio, por mi parte, he formulado 4 preguntas que siento muy parcialmente que están respondidas. Una es la gestión de las 2 horas previas al apagón, porque esto es equivalente a que en un avión el piloto le avisa a la torre de control que le falló uno de los 2 motores. ¿Qué hace la torre de control frente a ese anuncio? ¿Que sigue igual? ¿Que aterrice lo antes posible? Yo homologo a ese ejemplo la advertencia que tuvo el coordinador y me gustaría una explicación plausible para entender qué me dio y qué acciones se tomaron en ese intertanto. 2, respecto del plan de recuperación del servicio propiamente tal, porque esto entiendo yo requiere simulaciones. Y no sé si se hicieron simulaciones o no. Me gustaría que esto se aclarara porque esa es la matriz de cómo se puede enfrentar un proceso de blackout completo. 3, las acreditaciones y verificaciones de todos los arranques en negro, o sea, en bajo blackout por la generadora. ¿Qué pasó? Porque hay un porcentaje muy bajo, 10% de generadoras acreditadas para este efecto. Y por último, ¿qué ha sucedido entre el año 2019 y el 2025 con un plan de defensa contra contingencia que hoy día no existe? Para que hablemos en castellano. Entonces, esas cosas las dejo planteadas desde ya, que percibo yo que no están respondidas en este cuadro. Se ofrece la palabra a los senadores. Senadora Benberger, senadora Proboste y senador Trueba. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, al coordinador, al director ejecutivo, a todos los otros directores o miembros del Consejo que hoy día nos acompañan. Efectivamente, este es un tema absolutamente técnico. Uno ha escuchado durante estos días muchas explicaciones, no todas las logra entender, ¿no es cierto? Porque además, yo creo que usted lo explicaba muy bien, o lo que la ciudadanía ve es que tuvo un apagón y quiere saber si esto va a volver a pasar o no. Porque cuando uno escuchaba, cuando podía escuchar, porque no había televisión, no había radio, bueno, uno tenía radio a pila, ¿no es cierto?, de estar preparado para la emergencia, pero tampoco de repente funcionaban los teléfonos, en fin. Pero uno sentía eh, que todos los que hablaban daban explicaciones de yo no tengo la culpa, pero o repartición, pero en estas cosas la ciudadanía en algún momento, y lo mismo lo hablamos en agosto, septiembre pasado con el apagón. O sea, sí, cuando pasan estas cosas graves hay que buscar los responsables, pero en el momento de la crisis hay que solucionar la crisis. Y después vendrán las responsabilidades, la multa, los castigos o responsabilidades también políticas o de privados, etcétera. Yo hay cosas que no logro entender y me sumo a la primera consulta del presidente. O sea, ¿qué se hace cuando eh, ISA Interchile dice, oiga, esta cosa falló y estamos funcionando con el respaldo? Ya, y si fallaba el respaldo, o eso es lo habitual? ¿Qué se hace en esas 2 horas o qué debió haberse hecho? ¿Cómo lo vemos para futuro? Em, Quisiera saber, y entiendo, ¿no es cierto?, porque he escuchado bastante al coordinador,
siento también, porque lo que yo entiendo de todo esto, y que lo hemos conversado muchas veces acá, es que el coordinador opera el sistema, tiene la fiscalización y el ministerio, bueno, las políticas generales y también la infraestructura. Recuerdo también, ¿no es cierto?, que el año 23, con gran fanfarria, se lanzó por el gobierno el famoso ¿cómo se llama? Open Season. Em, ¿Y qué pasa con eso hasta el día de hoy? ¿Cómo hemos ido avanzando? Volvemos a lo mismo de la vez pasada, tenemos una debilidad en infraestructura, de transmisión, el tema de la permisología. Yo quisiera respuestas más de cómo evitar que esto vuelva a ocurrir con todas las condiciones que conlleva. ¿Cómo lo evitamos? Y vuelvo a decir, no quiere decir que no haya que buscar las responsabilidades, pero eh, creo que lo primero es saber qué pasa, por qué esto que es puntual en esta línea de ISA Interchile se propagó a todo el sistema. Son cosas que uno tampoco entiende. Em, el coordinador se ha preocupado, creo que los medios de prensa en general le han echado mucho la culpa al coordinador. Con lo que yo sé y entiendo, puedo estar equivocado, creo que tienen la culpa, la fiscalización la tiene la SEC, no el coordinador. Pero sí escuché también que el coordinador en alguna, o su presidente, ¿no es cierto?, alguna vez decía que se le habían hecho algunas observaciones a ISA Interchile, pero que después no se habían verificado si se habían solucionado o no. Eh, esto, este tema demasiado técnico termina con que nadie se hace responsable de nada. Yo quisiera que también hay algo que he escuchado reiteradamente y que no he logrado entender, es cómo los PMGD operan en este tema. Si tienen alguna responsabilidad, si se sabe efectivamente cuánto recargan ellos, si es que se recargan o inyectan, en fin, cómo esto puede afectar un sistema. Cuando uno habla de la falta de infraestructura, también muchas veces se les critica al coordinador que no deja que se inyecte o se cargue, no sé cómo se dice técnicamente, ¿no es cierto? Eh, Más de lo que tiene autorizado cuando la línea pudiera transmitir más. O sea, eso me imagino que es por seguridad para evitar este tipo de cosas. Eso aquí, esta línea estaba cargada con lo que ustedes estiman que es lo prudente o había más, etcétera. Em, bueno, tenía estaba en otra comisión, presidente, me excuso por no haber llegado tarde, entonces Muy bien, eso es lo que me queda ahora, voy a revisar muy bien. por mientras. Bueno, muchas Gracias. gracias, senadora Benperio. Senadora Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo quiero reiterar algunas de las consultas iniciales. Primero, por cierto, valoro que exista la disposición, aquí está el ministro encabezando esta delegación, la superintendenta, está el consejo directivo, el director ejecutivo, bueno, todos quienes de alguna forma son contribuyentes en las decisiones, pero aquí como lo ha señalado también la senadora Ebensberger, está claro que es el coordinador eléctrico nacional quien tiene esta responsabilidad final de tener operativo el sistema. Y porque aquí se definió, como ustedes lo han señalado, una institucionalidad que es independiente, pero que tiene una clara responsabilidad. Y frente a situaciones que son complejas, dolorosas, como la que hemos enfrentado, uno dice, bueno, tal vez esto sirve para mirar la gobernanza, para mirar la gestión, pero también para hacer pedagogía. Porque muchas veces cuando ocurren estas situaciones uno dice, bueno, ¿quién es el culpable? Aquí la responsabilidad recae sin lugar a duda en el coordinador eléctrico nacional. Y yo quiero señalar, presidente, algunas consultas, porque aquí claramente han habido incumplimientos en la implementación del plan de defensa contra las contingencias extremas
Y esta es información que el propio coordinador ha puesto a disposición, en donde el año 2019 se ha solicitado tener en detalle este plan de defensa contra las contingencias extremas en la zona norte. En ese informe ya del año 2019 se identificaron vulnerabilidades específicas en la zona norte, entre ellos los posibles eventos que podían desencadenar apagones generalizados. Dicho sea de paso también, que esta es la gran preocupación que nosotros tenemos para quienes vivimos en el norte del país, en que gran parte de la generación recae sobre nuestros territorios, particularmente la región de Atacama y la región de Antofagasta, que son quienes más generan energía que utilizan otros en nuestro país. Y lo que señalaba ya ese informe, de acuerdo a las vulnerabilidades, es que podían desencadenar apagones generalizados y por lo tanto recomendaban implementar medidas técnicas en un plazo de 10 meses aproximadamente. Y ahí señala, no les voy a contar yo las medidas porque ustedes las tienen y nosotros hubiésemos esperado que lo hubiesen implementado en los plazos que estaban establecidos, 10 meses del informe solicitado el año 2019. Al momento del apagón, presidente, en febrero del año 2025, estas medidas recomendadas el año 2019 no habían sido plenamente ejecutadas. Y esto, en mi opinión, constituye por sí mismo un incumplimiento grave a las obligaciones técnicas, regulatorias del Coordinador Eléctrico Nacional, independientemente si las medidas hubieran podido o no prevenir específicamente el evento ocurrido el 25 de febrero. Pero la ausencia en esta certificación impide hoy día tener certezas técnicas sobre la real condición operativa y la disponibilidad efectiva de estas unidades al momento del apagón. Yo en esto lo quiero reiterar, el Consejo el Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo responsable de asegurar la operación segura, técnicamente adecuada del sistema eléctrico nacional en todo momento. Entonces, al menos yo no tengo dudas respecto en dónde se sitúa la responsabilidad. Y lo digo porque aquí, como lo decía también la senadora Ebensberger, durante este tiempo muchos han opinado desde el desconocimiento, muchas veces diciendo, mire, este es problema en la permisología, la tramitación, no, nada de eso. Hemos escuchado a ministros de energía de este gobierno y del gobierno anterior, señalando que ese no es el problema. Entonces, eh, creo que esto también es importante señalarlo porque no tiene que ver con los timings de la nueva línea de transmisión, no tiene que ver con los permisos. Está claro en que este mega apagón fue producto de una mala gestión en el sistema eléctrico y es la oportunidad también de revisar el rol del coordinador eléctrico. Lo digo porque, si bien es cierto, en la presentación se hace un pantallazo de lo que fue la caja negra de ese día, pero a mí me llama la atención que está en el informe, en la página 20, 4.1 para los que lo tengan, el señor secretario lo tiene impreso aquí, que es el informe diario del día martes 25 de febrero del año 2025. Pero personalmente, presidente, aquí también hay una pregunta inicial que no ha sido respondida. ¿Por qué si cuando se informa a las 13:35, 2 horas antes del apagón, en que existían una falla, se avisó 2 horas antes del apagón en que uno de los sistemas de protección se había caído y que estaba operando solo con el de respaldo? Ya por sí solo ese no es considerado un aviso grave. Sin embargo, la caja negra, que este informe que está aquí minuto a minuto, señala en que el coordinador eléctrico no dio ninguna instrucción de cómo operar. Están allí. Esto es irrefutable. No dio ninguna instrucción de cómo operar. Y bueno, y a las 15:16 se cayó el sistema del respaldo con todas las consecuencias que lamentablemente hemos conocido. Entonces, presidente, frente a esas interrogantes, nos gustaría tener algunas respuestas. Y además, presidente, yo quisiera aquí señalar, porque hemos anotado de las medidas que se han dado a conocer en esta sesión,
Yo quisiera preguntarle al director ejecutivo cuánto es el tiempo estimado que ellos tienen establecido para el estudio que podría determinar lo que ocurrió en el apagón y la demora en la recuperación del servicio. Y si el sistema está vulnerable a fallar nuevamente en el presente y en el futuro próximo, o sea, en cualquier momento, porque si estamos a ciegas en esto, no sabemos qué es lo que verdaderamente ocurrió, podemos enfrentar una situación similar en un futuro cercano. Y si hay medidas que se hayan adoptado para evitar que no ocurran nuevos blackouts, porque es inevitable que uno converse y dice, bueno, pero si esta medida hubiese sido, fue informada 2 horas antes del apagón, qué distinto hubiese sido el desenlace si hubiésemos tenido a nuestras autoridades diciendo, mire, es probable que tengamos un corte de energía. No todos son tan preparados como la senadora Bensberger de tener una radio a pila, no, ¿ah? Uno a veces ni siquiera tiene, para la gente que vive en la zona en que hay tarjeta VIP, la tarjeta VIP cargada para el transporte de superficie, las comunicaciones, o que las personas, insisto, electrodependientes hubiesen podido llegar a un centro de atención. Eso, Muy presidente. bien, muchas gracias. Senador Proens. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados y al Consejo Ejecutivo, el coordinador, como también a los senadores. En lo particular, presidente, me gustaría preguntarle al coordinador. Esto fue entre la tercera y cuarta región, específicamente La Serena Vallenar. Y por la hora uno deduce que la mayor cantidad o casi toda la energía que está en ese minuto operando proviene de las energías renovables. Y por eso que me gustaría saber, en general, cómo estuvo funcionando el desempeño de la generación renovable en ese minuto y qué rol jugó en esta crisis. Porque yo creo que es bueno también despejar qué pasa con esta situación, si los respaldos, si las líneas son estables o no son estables, y qué rol jugó en esto, ¿ya? Y en particular, lo que ya preguntó la senadora Ebensperger, la generación proveniente de las PMGD, cómo también inciden en esto, porque ellos tienen acceso directo, tienen una serie de ingresos al sistema que no lo tienen los demás. Y por eso me gustaría saber qué rol ha jugado esto. Y si ustedes han hecho ver esto, también en cómo se han hecho para habilitar que estas unidades renovables para que sea realmente un aporte a la seguridad del sistema eléctrico. ¿Qué se ha hecho en eso también? Se ha escuchado mucho en estos días que el sistema eléctrico necesita una mayor seguridad. Y como argumento se dice que como es muy caro, no se pide o no se hace. Yo tengo entendido que hoy día el hecho de no haber tenido la seguridad implementada al país le costó mucha plata el hecho de que esté todo paralizado en algún minuto, y lo que es peor, la minería se paraliza, pero echa a andar su grupo electrógeno que estamos tratando de eliminar, y sin embargo vamos en contra del propio programa que tienen los gobiernos, no solamente este, de descarbonizar cada vez más, sino que empezamos a aplicar petróleo y otras cosas en los momentos en que están y que tampoco le da para producir al 100%. Entonces, la pérdida también de producción del país es muy grande. Se hablaba del sistema de comunicaciones con la senadora Vesperger y me imagino que también la senadora Proboste cuando fue intendente. A nosotros nos obligaban a subirnos al auto con un teléfono satelital y con una serie de equipos que teníamos que tener en el auto. Yo quisiera saber si el sistema, no solamente ustedes, sino que las empresas tienen estos sistemas puesto a disposición, porque se puede caer el sistema de celulares, pero si hay un sistema distinto que puede operar y puede ayudar a mejorar esto, saber si lo tienen. Porque si no lo tienen, es algo que habría que aplicar y al mismo tiempo hacerlo de una manera. Usted, ministro, está en Ñuble, ¿cierto? Me gustaría saber si tenía el celular satelital a la mano en ese minuto, ¿ya? Por eso, lo digo porque a nosotros el año 2012 ya no exigían
No, no, si no, por eso, es que a nosotros ya nos exigían tener que andar para todos lados con un teléfono satelital. Y por último, yo esto se lo pregunté a usted, coordinador, en directo ese día. ¿Está descartado definitivamente que no hay intervención de tercero en esto? Gracias, presidente. Bien, le damos la bienvenida a la senadora Carvajal, pese a su politraumatismo de los dedos que están manual, sí, cierto. Ya. Muy bien. ¿Quiere entregar algún? No, ya. Y le pediría también al coordinador que se pronuncie sobre esta información que ha surgido en los últimos minutos en cuanto al auxilio que se le pidió al sistema eléctrico argentino, que pudiera precisar qué pasó, por qué, en qué circunstancias, y se recurrió a eso. Por favor, coordinador. Si usted me permite, presidente, quisiera atender la pregunta de la senadora Ensberger y del senador Proens respecto a los PMGD y a continuación darle la palabra al director ejecutivo. Respecto a los PMGD, tal como ustedes señalaron, senadora Ensberger y senador Proens, es un volumen de generación muy importante que el 2023 era 2.350, el 2024 llegó a 4.000 y hoy día se espera que llegue a 3.000, digo, y hoy día se espera que llegue a 4.000. Y la situación que tenemos aquí es que en nuestra escala no tenemos visibilidad de los PMGD, no los vemos en tiempo real. Y durante las horas de día, esto puede llegar a representar el 30% de la demanda. Y usted comprenderá que cuando no estamos viendo el 30% de la generación, estamos en un problema. Lo que hemos hecho, el artículo 190 del reglamento, establece la obligación de proponer cambios normativos, ya que nosotros no tenemos capacidad fiscalizadora ni tenemos capacidad de forzar instrucciones de modificación de instalaciones. Eso está en la norma técnica de calidad de servicio y en otras disposiciones. Lo que hicimos fue efectuar una propuesta de cambio normativo a la autoridad respecto de requerir la entrega de la información en tiempo real a las empresas distribuidoras respecto de estos PMGD y estas distribuidoras a su vez entregarlo a nuestra escala para tener visibilidad. ¿Eh? Eso lo hicimos en agosto del año 2023. Aún no tenemos visibilidad. Prosiga, señor Huber. Bien, gracias, presidente. Vamos a proceder entonces a ir respondiendo algunas consultas que se han realizado. Respecto a la situación de la falla previa de uno de los sistemas de protección de la línea Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar de la empresa ISA Interchile, es importante señalar que esta línea de transmisión tiene múltiples protecciones principales y de respaldo, con canales de comunicación también principales y de respaldo. En la operación diaria del sistema eléctrico, em, eh, se informan ciertas limitaciones en la medida que las empresas vayan presentando estas limitaciones y particularmente en esta situación, la empresa ISA Interchile no informó que la línea de transmisión y particularmente la protección que había inhabilitado presentaba algún riesgo para la operación del sistema. De hecho, la información que tenemos hasta este minuto indica que esta protección que fue informada inhabilitada fue finalmente la protección que desconectó la línea ambos circuitos de la línea de transmisión que conecta la zona de Vallenar con La Serena Coquimbo. Por lo tanto, es importante señalar que el nivel de respaldo que tenía la línea, de acuerdo a lo que había informado la empresa ISA Interchile, no hacía necesario tomar medidas. Posteriormente, producto de que la operación, como yo explicaba de manera simple, es como si en nuestros hogares, en nuestros domicilios, tuviéramos
en forma espontánea la operación del interruptor general de nuestras casas, sin que hubiera ninguna sobrecarga ni falla. Había cuenta que aún no se ha aclarado la causa raíz de la operación de esta protección. Nosotros hemos decidido a partir del día jueves restringir las transferencias por esta línea. Por lo tanto, no es efectivo lo que señala el medio de prensa, en el sentido que la empresa nos había advertido de que existía algún riesgo en las protecciones de esta línea. De hecho, cuando los sistemas de protecciones se mantienen, es habitual que exista el respaldo, digamos, que está establecido además para estos sistemas nacionales. Respecto a la simulación del plan de recuperación de servicio, como decía, el plan de recuperación de servicio es un documento que se entrega se pone a disposición de todas las empresas coordinadas que participan en la ejecución de este plan de recuperación de servicio, y se incluyen además anexos muy técnicos, muy específicos de cómo es el detalle que se debe utilizar por parte de las empresas coordinadas, que son las que operan las instalaciones. ¿Ya? Eso es muy importante. Las empresas coordinadas son las que operan directamente, dan orden de apertura y cierre por telemando a las instalaciones. Y en los anexos de este plan de recuperación de servicios está establecido el detalle de cómo debe recuperarse el sistema. Y además hay una serie de estudios técnicos que dan cuenta de por qué se deben conformar las islas eléctricas que vimos en ese diagrama geográfico. Lamentablemente, como dije en su minuto, la empresa Transelec, que debía iniciar los esquemas de recuperación de servicios en las distintas islas eléctricas, tuvo pérdida de sus comunicaciones y pérdida de su sistema, que es el que permite operar y abrir y cerrar los interruptores. Las centrales que tienen partida autónoma, que están establecidas en el plan de recuperación de servicio, además en el informe de servicios complementarios aparece indicado que están todas habilitadas para realizar las partidas autónomas. Ahora, para realizar la partida autónoma, efectivamente que es partir desde cero, digamos, las centrales generadoras requieren que se aplique previamente el esquema de recuperación de servicio, situación que no se pudo realizar habida cuenta de la pérdida de comunicaciones por parte del SCADA de la empresa Transelec. De todas maneras, estamos recibiendo la información de los informes de falla de las centrales que tienen partida autónoma en el sistema y que vieron retrasada su conexión a la red producto de la imposibilidad de implementar los esquemas de recuperación de servicio por parte de la empresa Transelec. Repito, las instalaciones que participan, particularmente la partida autónoma, en los documentos del coordinador se indica que están 100% habilitadas para prestar este servicio, y en el momento de la recuperación no se pudo materializar por problemas en la empresa Transelec, y algunas de ellas pudieron haber tenido efectivamente problemas en la partida. Y eso es parte de la investigación y de los informes de falla, de los más de 1000 informes de falla que, como les decía, hemos recibido hasta el momento. Respecto al plan de defensa contra contingencias extremas, el coordinador en su oportunidad instruyó la implementación del plan de defensa contra contingencias extremas. Hay 3 empresas transmisoras que están a cargo de la implementación de este plan. Este plan, por supuesto, que está atrasado en su implementación. Las empresas han dado una serie de explicaciones de por qué tienen atrasada la implementación del plan, y la última información que recibimos de parte de las empresas transmisoras es que la licitación para implementar este plan de defensa está avanzando y debían adjudicar durante los primeros meses de este año la implementación del plan de defensa contra contingencias extremas. En relación a las consultas de la senadora Bensperger, bueno, algunas ya se refirió Juan Carlos, particularmente en el tema de los PMGD. Y en relación a la carga previa que tenía la línea de transmisión, tal cual como se mostró en las láminas,
La carga previa de la línea de transmisión era una transferencia segura desde el punto de vista de la aplicación del criterio de seguridad N-1, que establece que la falla de un elemento no puede sobrecargar el elemento que queda en servicio. Así que la transferencia estaba de acuerdo a los rangos de seguridad que se establece. Y también reiterar que el Coordinador Eléctrico Nacional envía las instrucciones y las empresas son las encargadas de operar directamente las instalaciones. Bueno, el tema de la línea Interchile, en las consultas de la senadora Proboste, me parece que ya las había abordado. En cuanto a los tiempos para enviar nuestro informe, la norma técnica establece estos 15 días hábiles que concluyen el día 18 de marzo. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para tener en forma anticipada este estudio para análisis de falla. Lo importante es también que, producto del estudio de análisis de falla, seguramente se van a tener que implementar acciones correctivas en las instalaciones que no operaron correctamente. Por cierto, la auditoría del sistema SCADA de Transelec seguramente va a entregarnos recomendaciones respecto a ciertas medidas correctivas, porque si los sistemas de comunicaciones de una empresa que tiene una participación determinante en la aplicación del plan de recuperación de servicios no funcionan, entonces tiene que tener al menos personal en forma permanente ubicada en las instalaciones para poder operarlas en caso que tengamos una contingencia como la que vivimos el martes 25 de febrero. Y seguramente van a haber recomendaciones desde el punto de vista tecnológico para tener los respaldos adecuados a los sistemas de comunicaciones, como decía el senador Proens. El rol que juegan, a propósito del senador Proens, las energías renovables en estas situaciones como la que vivimos el martes 25 de febrero, ya Juan Carlos se refirió a la generación distribuida. Es muy importante señalar que las centrales renovables variables no tienen hoy día la tecnología. Es cierto que la zona norte tiene excedentes de generación renovable variable que son muy importantes para la operación económica del sistema, para la operación sin emisiones, ¿no es cierto? Para la operación de una matriz de energía limpia. Sin embargo, estas tecnologías no tienen la posibilidad de levantar el sistema, de aplicar partidas autónomas. Las partidas autónomas se realizan con la generación convencional que tiene el sistema hoy día, centrales hidráulicas, centrales termoeléctricas, y lo que estamos impulsando desde el coordinador es la incorporación de requisitos tecnológicos que lo hemos estado conversando con la Comisión Nacional de Energía para que, por ejemplo, las plantas renovables tengan inversores del tipo grid forming que permitan conformar la red y contribuir además a la partida autónoma y la conformación y la recuperación del sistema cuando ocurren estos eventos de gran magnitud. Lo del sistema de comunicaciones, ya indicamos que estamos haciendo una auditoría particularmente a los sistemas de SCADA, de comunicación y control y telemando de Transelec, y además una auditoría a los sistemas de control y protecciones de la línea de Interchile. No podemos descartar la intervención de terceros. Eso es parte de la investigación. La información que tenemos en este momento es que esta es una protección que se había inhabilitado y finalmente terminó operando y desconectando la línea. Así que la investigación en ese caso continúa. Respecto al apoyo al SADI, que es el Sistema Interconectado Argentino, durante el proceso de recuperación, y había cuenta que se había impedido realizar los telemandos por parte del SCADA de la empresa Transelec, y estábamos avanzando en la zona sur con la recuperación del sistema y la conformación de las distintas islas eléctricas. Tomamos contacto efectivamente con CAMESA, porque efectivamente hay una línea que conecta esos dos sistemas, y se hicieron las consultas para ver si había alguna posibilidad de conectar el sistema argentino y recuperar algunas ciudades de la zona norte. Lamentablemente no fue posible realizar las maniobras. Debo resaltar que hubo una muy buena disposición y recepción de los técnicos de CAMESA para
intentar contribuir a esta alternativa. Eso, Ya, presidente. vamos a ir acotando ahora los comentarios finales de los senadores. Senadora Proboste, senadora Benberger, ¿quién habla? Yo quisiera preguntar primero si es parte del plan de recuperación solicitar apoyo a Argentina. Sí o no, nomás, como diría Ale. Segundo, primera vez que escucho que no se puede descartar la intervención de terceros. Lo digo porque la ministra de la época, la ministra del Interior de la época fue clara y categórica en señalar que aquí no había intervención de terceros. Entonces, tercero, me gustaría preguntar, volver a preguntar si estas inversiones de las que usted habla por su intermedio, presidente, si esas inversiones se hubiesen tenido antes, se habría hecho una diferencia. Lo pregunto porque me parece bien relevante en que aquí poder responder por sí o por no también, ¿ah? Si frente al atraso en este plan se informó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque como aquí se ha dicho, ustedes no tienen capacidad de fiscalización, pero sí la tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, si es que esta información fue entregada oportunamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de manera que esta institución no hubiese podido ejercer las medidas que le otorga la ley. Y por último, mire, yo no tengo ningún ánimo porque la historia que acompaña la construcción del proyecto de Cardones Polpaico es una historia muy dolorosa en nuestra región. Y lo quiero decir porque no es mi ánimo defender a un actor de este proceso, actor que lo conocimos realmente, conocimos un rostro de los peores. Defraudaba a las pequeñas empresas. Su modelo de negocio era defraudar. Las pequeñas empresas, mientras se construyó Cardones Polpaico, muchas de ellos perdieron el esfuerzo de toda su vida, porque no les pagaban, y de eso se podrá acordar el senador Proens, porque vivíamos los lamentos permanentemente, justificados, por cierto. Pero quiero volver a la caja negra de lo que ya es público en el informe del día 25 de febrero. A las 13:35 dice, se verifica falla del módulo de comunicaciones principal. ¿Eso no es una alerta grave? ¿Por qué después de esa información no hay ni una comunicación del Coordinador Eléctrico Nacional estableciendo medidas para garantizar en que los efectos de este apagón masivo que vivimos en nuestro país, hubiese tenido otro desenlace? Y quiero reiterar, para que me digan si es que era parte del plan de recuperación solicitar apoyo a Argentina, por sí o por no. Senadora Benberger. Gracias, presidente. Yo tengo tres consultas que quisiera que me aclararan. Primero, ¿cuál es el porcentaje de la red que maneja o que opera Transelec? Y si ese porcentaje justifica o no toda la longitud del apagón. Quisiera saber también cuál, no sé, a lo mejor lo explicaron y como esto es técnico no lo entendí, pido las disculpas, pero me gustaría que me lo volvieran a explicar. Producida esta falla y que llevó al apagón, si el SCADA famoso de Transelec hubiera funcionado correctamente, hubiera tenido comunicaciones, ¿cuál es el tiempo que se tiene estimado que se repone la luz frente o la energía frente a una falla de esta naturaleza? Y dos, simplemente un comentario, yo creo que cuando lo que falla en algo tan importante y de primera necesidad como esto es un sistema de comunicación de algo tan importante en Transelec, o sea, no hay que esperar un informe de auditoría para pedir que resuelvan el tema y que esto no vuelva a ocurrir. No, no. Eso, presidente, gracias. Sí, quiero agregar, mire, yo le tengo un gran respeto a la instancia del coordinador eléctrico, pero me hace ruido que en esta hora y media yo no percibo una autocrítica del coordinador eléctrico. No percibo una autocrítica. Veo una transferencia de responsabilidad distribuida en las empresas y actos de fe respecto a lo que dicen las empresas
los cuales después no se compatibilizan con los hechos. Porque aquí podríamos estar frente a un escenario que a mí me parece realmente increíble, que al octavo día, luego de que la ministra del Interior señaló por boca de ustedes que aquí no había intervención de terceros, y así se lo dijo al país, que ustedes resuciten la idea de una intervención de terceros. Me parece sorprendente, para serle bien sincero. Y luego que eventualmente Ixa también habría mentido en su declaración original, que era una alerta, pero que era una especie de alerta que no tenía sino múltiples resguardos que después se cayeron todos. Entonces, yo en ese contexto les digo sinceramente, porque ustedes son una institución privada, de derecho público, se financia en la cuenta de la luz de todos los chilenos, ustedes están al servicio de coordinar para el país que el sistema eléctrico funcione, esa es su misión. No es una empresa, la empresa está ganando dinero, está haciendo el negocio, está buscando atenerse a las normas, pero yo considero muy cuesta arriba pensar de que han pasado casi 7 años desde que se ideó y se pidió un plan de contingencia y no lo tengamos. Encuentro muy complicado que el plan de rescate de servicio no haya tenido simulaciones para haber detectado si el sistema SCADA funcionaba o no, que produjo esos retardos. Entonces, yo le digo con todo el cariño y respeto, pero si usted, como aquí, si fuesen ustedes un órgano jerárquico dependiente del Estado de Chile, es posible que a alguien de la superioridad jerárquica le haya pedido la renuncia a este consejo o a la autoridad del consejo. No puede ocurrir eso, por norma, porque no es esa la vinculación jerárquica. Pero yo me atrevo a preguntarle si ustedes no han evaluado dar un paso al costado respecto del escenario que teníamos hasta el día de hoy y de ciertas ausencias fuertes de respuesta que tenemos, a mi juicio, en la presentación que yo creí que estaba más focalizada en también detectar en qué nos equivocamos, no en todas las culpas de las empresas, porque ustedes son el órgano proactivo que representa a la ciudadanía de Chile frente a un escenario indeseado que sucedió por largas horas y que tuvo consecuencias incluso fatales en determinados casos. Eso es lo que yo quisiera reflexionar. Deseo la palabra. Por su intermedio, presidente, quisiera hacer referencia a lo de la autocrítica. El Consejo Directivo y toda la organización va a hacer su autocrítica, pero en el momento que dispongamos de evidencia. Hoy día estamos haciendo todo el esfuerzo en elaborar el estudio de análisis de falla, y que es un análisis bastante complejo. A modo de referencia le puedo decir que el día jueves recibimos 500 informes de parte de los coordinados, y eso hay que procesarlo. Y tal como ustedes han dicho, se han recibido muchos comentarios, muchas informaciones. Nosotros queremos aportar información con evidencia y vamos a hacer todas las autocríticas que sean necesarias. Eso no lo vamos a evitar. Y lo mismo, vamos a relevar todo el comportamiento de los agentes durante la falla. Hoy día hemos reportado lo que sabemos. Sabemos que Interchile informó que tenía una protección que deshabilitó, que tenía la de respaldo, que tiene el 100% de la funcionalidad de la principal, diciendo que estaba operativa, es decir, que no había ningún riesgo. Nosotros tenemos que operar por mandato de la ley con criterio N-1. Eso implicaba que la línea se podía operar hasta 2000 megas. Estaba con 1800. Y posteriormente, esa protección operó. Y la pregunta es, ¿no la deshabilitó? ¿La volvió a habilitar? ¿La intervino? Y eso es lo que va a hacer el estudio de análisis de falla y la auditoría que se haga. Y le reitero, nosotros vamos a hacer todas las autocríticas, pero con evidencia, porque queremos que sea respaldada. Porque hoy día, tal como usted dice, se hacen muchas cosas. Nosotros somos responsables. La ley tiene una serie de exigencias respecto de los conocimientos de quienes tienen que estar en el consejo directivo. Y lo vamos a hacer, pero con información fidedigna. Y como le decía, estamos conversando, definir los alcances, con una prestigiosa institución internacional que pronto la vamos a revelar el nombre apenas alcancemos el acuerdo del alcance del trabajo, para que revise esto y dé la certeza de que esto es un análisis objetivo y con visión de un ente independiente, que su gran
prestigio es la objetividad. Así que tenga la seguridad que lo vamos a hacer. Vamos a venir a presentar, si usted lo estima conveniente, los resultados del estudio de análisis de falla y reportar todas las autocríticas que sean necesarias y todas las medidas que podamos aportarle a ustedes que sean necesarias de implementar en el sistema. Porque tenemos conciencia de que los apagones tienen alto impacto y no son deseables. Muy bien, quisiera los minutos finales y por supuesto acogemos la disposición de ustedes y los vamos a convocar en cuanto estén los reportes formales. Al ministro de Energía y a la superintendenta que se quieran referir en los minutos que restan respecto a su rol en lo que ha sucedido en referente al tema. Sí, señor presidente, por su intermedio, quisiera responder a algunos de los puntos que han salido, sin perjuicio em, sin perjuicio de la presentación que era también la superintendencia. Em, Respecto tanto del Open Season como de los retrasos que hemos tenido en inversiones en materia de transmisión, que son reales, digamos, y lo hemos discutido de manera transparente desde un principio y que tienen que ver más bien con tanto las dificultades que hubo en la gestión de recursos humanos como en los aumentos de costos durante la pandemia. Ahí el camino ha sido un camino de trabajo conjunto. Aprobamos la ley de transiciones energéticas hace muy poco. Esa ley está implementada. No por eso, pero en verdad lo hace el coordinador, las licitaciones de las obras de transmisión. Eh, pero hemos tratado de simplificar en lo posible aquello y estamos recuperando el paso. Todo indica que ninguna de esas inversiones hubieran hecho una diferencia para efectos de lo que ocurrió el martes de la semana pasada. Pero sin perjuicio de eso, hay que hacerlo porque digamos, es un... plata en otra cosa, entonces si no son necesarias, ¿por qué lo hacemos? No son senadoras. No, ya, Por su intermedio. Son necesarias por razones distintas. El precio de la energía tiene que ver, la seguridad, o sea, un sistema eléctrico tiene distintos atributos. Uno de ellos es la capacidad de transportar energía más barata, otro es evitar que fallas como esta se propaguen. Y, digamos, de lo que estamos discutiendo ahora tiene que más bien que ver con lo primero, que lo vamos a hacer igual. Prosiga nomás, Bueno, ministro. usted, presidente, es doctor, así que 700 es el límite máximo sabe de bien. CO2. Sí. Y em, vamos a intentar en lo posible, lo hemos hecho. O sea, la recuperación en materia la recuperación del rezago en materia de transmisión es algo que hemos ido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Sin perjuicio de eso, no tiene mucho que ver con lo ocurrido el martes de la semana pasada. Sobre la visibilidad de los PMGD, efectivamente, esto es también un déficit arrastrado, digamos, de nuestra regulación. Nuevamente, no tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo en particular respecto a esta falla. Las líneas de media tensión, que es donde se conectan los PMGD, no fueron las afectadas por lo que estamos conversando digamos, en esta sesión. Sin perjuicio de eso, es importante avanzar igual. Se va a hacer. El borrador del nuevo reglamento de coordinación y operación que se ha estado trabajando durante todo el año pasado va a ser presentado a consulta pública antes de que termine el mes. Obviamente vamos a tratar de que los temas mantengan sus cauces correspondientes para que los unos no se contaminen, no se contaminen con lo otro. Respecto de dónde estamos, había 48 horas para que todos los coordinados enviaran sus informes de análisis de fallas iniciales. Después tenían 5 días para complementar esa información. Respecto de lo primero, también hay que aclarar que no todos los coordinados enviaron la información.
La superintendencia recibió la denuncia sobre aquello, se dio traslado de esa denuncia y obviamente es bastante claro que ahí hubo incumplimientos normativos. Sin perjuicio hay que esperar si el traslado tiene alguna justificación para la cual esas empresas no enviaron la información. Pero el cauce institucional está siguiendo su curso. Posteriormente viene el estudio de análisis de fallas, que es el que hace el coordinador, y eso esperamos tenerlo. El 18 es el plazo legal correspondiente. El coordinador ha comprometido a intentar acortar esos plazos, pero sin perjuicio de ello, cualquier atraso que haya en la entrega de información obviamente va a ser objeto de fiscalización. Si me permite, entiendo que la superintendenta va a proceder con su presentación. Siempre son las dos, que creo que deberíamos seguir en otras sesiones, ¿no? Este es demasiado importante. Si le parece, no sé si quiere decir algo brevemente la superintendenta. Trae una exposición. No, pero es que no hay problema, nosotros podemos continuar en la próxima sesión perfectamente. Si le parece, ya, vamos a hacerlo así, si les parece a todos, y le vamos a dar, sí, su minuto final al coordinador, por favor, o al señor Huber. Sí. Adelante. Presidente, por su intermedio responder una pregunta que quedó pendiente de la senadora Proboste en relación a la participación del SADI en el plan de recuperación del sistema. Hoy día, habida cuenta de los estudios que hemos realizado, la participación del SADI no está considerada. Sin embargo, habida cuenta del retraso que hubo, tomamos contacto con la gente de Camesa, que es el operador del sistema argentino, con el cual tenemos muy buena comunicación para efectos de intentar esa situación, porque no podíamos conectar la zona norte. Entonces, si bien es cierto, no está contemplado en el plan, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, igual se intentó y por lo menos recibimos muy buena respuesta y disposición del operador del sistema argentino. Y respecto a la eventual participación de terceros, lo que decía es que estamos haciendo una auditoría, no podemos descartar si esta intervención que hizo la empresa ISA de haber inhabilitado la protección, la hizo correctamente o no la hizo correctamente, si hubo algún trabajo en forma posterior a esa comunicación que efectivamente implicara una operación errónea o incorrecta de la intervención. A eso me refiero en relación a lo que no podemos descartar, que hubo esa intervención errada o incorrecta por parte de ISA. A ver, en el plan de recuperación de servicio, Transelec tiene un rol muy relevante en los core y en la formación de las islas en la zona norte, centro y sur del país. Con esa formación de islas es clave. Yo diría que es más del 50% del plan de recuperación de servicio para poder recuperar el sistema. Bien, muchísimas gracias y por haberse cumplido parcialmente el objetivo de esta sesión. Se continuará en la próxima, al igual que con el tema del proyecto de subsidio que estaba acordado inicialmente. Muchísimas gracias. Están convocados los mismos asistentes de hoy, los mismos invitados para la próxima sesión. Muchísimas gracias. Recording stopped.